Bueno, muchas gracias. Agradezco también el cambio de orden, pero bueno, está bien. Si vemos el presupuesto del sector de energía y minas, y está cuadro por cuadro, 2014, un monto, 485 millones. Después tienes el 2015, que es mucho mayor, pero en 2016 cae el presupuesto del sector de energía y minas. Pero, sin embargo, cuando vemos los supuestos macroeconómicos que son fundamentales para la discusión presupuestal, se parte de un presupuesto importante y se dice que el sector minero en el año 2016 se incrementa en el 12%. O sea, apuestas por una variable macroeconómica importante, ¿ya? Y por otro lado, en términos presupuestales, lo reduces. Hay primera incoherencia que veo entre el supuesto macroeconómico presentado por el ministro y el presupuesto que usted plantea, que decae en el año 2016. Eso en primer lugar. En segundo lugar, todos dicen que es el sector más importante y todos hablamos, pero en términos presupuestales, su sector significa el 0.34% del presupuesto general. ¿Es importante o no es importante? O sea, es un tema también de búsqueda de coherencia en relación entre el discurso y las cifras. Entonces, 0.34%, que es 477 millones que tiene el sector, de 138.480 millones, que es total del presupuesto público, o sea, 0.34%. Tercer punto que quisiera preguntarle. Siempre es bueno ver la misión y los objetivos que tiene el sector para ver cómo esa misión y esos objetivos estratégicos que se plantea el sector se traduce en términos presupuestales. Y cuando revisamos, aquí tengo el documento del Ministerio, se habla de impulsar la inversión privada, se habla en los objetivos generales, y se habla de preservación de la conservación del medio ambiente, se habla de desarrollo sostenible, y se habla de elementos muy interesantes y conceptualmente quizás todos lo aceptamos. Pero el tema es la incongruencia que encuentro en términos presupuestales. O sea, por ejemplo, cuando veo pasivos ambientales, y los datos son fuertes, lo que da la Defensoría, no es el dato que usted nos ha dicho de 6.000 pasivos, 6.847 pasivos cuando se inició el gobierno. Ahora, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, son 8.616 pasivos ambientales. O sea, nos hemos incrementado. Y de esos 8.616 pasivos ambientales, 7.531 sin responsabilidad y sin estudio ambiental. De esos 8.616, 4.281 pasivos es de alto o muy alto riesgo. Entonces, la respuesta, a veces el asunto de cómo manejamos un sector que sea mucho más, podríamos decir, coherente, amigable y que sea aceptable por la población, es ver la realidad, y cuando la realidad nos impacta negativamente empiezan las resistencias. Y entonces los datos se han ido incrementando. O sea, de 6.847 a 8.616 durante toda la gestión, eso de verdad que sí preocupa. Y preocupa más cuando vemos en términos presupuestales. Aquí tengo el cuadro de presupuesto, cuánto se destina de dinero a lo que implica este gran problema. Pasivos ambientales mineros remediados, 343.615. Ni siquiera llegamos a medio millón. Un tema tan delicado, 343.615 soles, o las personas, y el otro que tiene que ver con el tema social y el tema de cómo es de que se manejan los conflictos y cómo se manejan y se dinamizan los diálogos. Personas informadas sobre ventajas e importancia de la participación en la remediación de los pasivos ambientales mineros, 449.046. O sea, tenemos un problema muy fuerte
generamos una gran expectativa frente a un supuesto macroeconómico importante, si tenemos problemas con proyectos mineros importantes, pero sin embargo las lecturas y presupuestales nos dicen otra cosa. Entonces, es un tema de entendimiento del MEF, es un tema de entendimiento de la cartera, ¿por qué tanto presupuesto, o sea, presupuesto tan pequeño para temas que son trascendentales, para temas que son altamente sensibles? Los temores y las objeciones le entran por los ojos, y los ojos ven pasivos ambientales y que están aumentando. Entonces, ¿qué estamos haciendo y cómo ese problema se traduce en una situación práctica de abordaje? Y el abordaje se traduce en términos políticos, no solamente en voluntad, sino en presupuesto, en plata que le asigno para eso. Y encontramos realmente un monto sumamente pequeño en relación a un tema totalmente grave y fuerte. Ese es un tema que de verdad es sumamente preocupante. Y cuando vemos los pasivos ambientales por regiones, Ancash, 1.251 pasivos ambientales, Cajamarca, 1.075 pasivos ambientales, Puno, 1.060 pasivos ambientales, que no han sido abordados. O sea, es un tema crítico. Yo sé que esos pasivos ambientales no se han generado en la gestión, hay muchos pasivos que se arrastran desde hace mucho tiempo, pero es responsabilidad de la gestión abordarlos y no dejarlos así en la disyuntiva, en el aire, ¿no? Entonces, en todo caso, ese es un elemento que de verdad me preocupa, y me preocupa también el tema de cómo se maneja la forma de informar a la gente, para que la gente entienda qué significa un pasivo ambiental, cómo es que hay que abordarlo, cuáles son los riesgos de ese pasivo, la calificación del pasivo. Eso es fundamental, porque podemos estar en algunos casos creando fantasmas y en otros casos subvaluando un impacto que puede ser muy grave en una zona. Ahora tenemos una marcha de la gente de Cerro de Pasco frente a un tema fuerte, que tiene connotación política, que genera a veces resistencias de la actividad, lo genera. En todo caso, ¿cómo es que se establece como política y cómo eso se traduce en términos presupuestales? Entonces, eso sería mi primera parte de preguntas en relación al tema. Muchas gracias, presidente, muchas gracias, ministro.